Hola a todos los que estáis participando aquí en estas jornadas y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Ana por organizar estas fantásticas jornadas y bueno, pues por tenerme en cuenta. Hoy es el día de la sexualidad en los procesos oncológicos bueno, os voy a dar un poquito una visión bastante resumida desde la fisioterapia, ¿no? Bueno, primero presentarme aquí. Vale. Esta soy yo, María Noguera, y soy fisioterapeuta experta en pelviperineología o fisioterapeuta pelviperineal o de suelo pélvico. Para que entendamos un poquito, lo primero, yo creo que casi todo el mundo cree saber lo que hace un fisioterapeuta. Bueno, yo os explico porque esto nos puede aclarar muchas cosas. Los fisioterapeutas trabajamos, rehabilitamos, ¿no? Cuando hay una lesión, pero nuestra principal función es recuperar la función de algo. Por ejemplo, si me operan una rodilla, porque tenía una lesión en un ligamento, en un menisco, lo que sea, ya me puede operar el mejor cirujano del mundo, que si yo luego no hago un proceso de recuperación, de rehabilitación, donde nosotros vamos a recuperar la función de esa rodilla, es decir, que se doble y que se estire, con la que yo pueda caminar, pero luego hay que individualizar, porque habrá personas que quieran volver a correr maratones, otros quieran jugar al pádel y otros pues simplemente lo que quieran es salir a pasear con sus nietos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra labor y así en todos los campos de la medicina. Entonces, en lo que se refiere a la pelviperineología, pues serían estos campos de la medicina donde nosotros trabajamos. El campo de la urología, pues por ejemplo, lo que más frecuentemente podemos conocer, las incontinencias urinarias, por ejemplo, ¿no? Las hay de varios tipos y algunos procesos oncológicos, sobre todo aquellos que tienen una afectación en la zona abdominal y pélvica, pues lógicamente ahí en algunos de los casos, pues oye, pues yo es que desde entonces tengo incontinencia, ¿vale? Las incontinencias pueden ser de varios tipos, ¿no? Pues el médico le puede decir, tiene usted una incontinencia de esfuerzo o de urgencia o de tal. Nosotros luego buscamos el por qué, porque una incontinencia de esfuerzo no tiene las mismas causas en todo el mundo, en todas las personas, ¿no? En unos casos la causa es una, en otras personas la causa es otra y tenemos que trabajar sobre ello. La proctología se refiere a la parte final del tubo digestivo, ¿no? La zona del ano, del recto. Entonces ahí pues podemos trabajar con fisuras anales, podemos trabajar con espasmo, toda esa musculatura, tras cirugías de hemorroides, etcétera. También, por ejemplo, en aquellos casos donde haya una afectación de esa zona, ¿no? O en el caso, por ejemplo, donde ha habido radioterapia en toda la zona anal, bueno, pues ahí también podríamos trabajar, ¿vale? Entre otras muchas patologías. A nivel de ginecología, pues, por ejemplo, pues en prolapsos de órganos pélvicos, por ejemplo, pues se me ha descolgado el útero, la vejiga, etcétera, bueno, pues me han dicho que todavía no es de operación, todavía no se puede poner una malla. Bueno, pues ahí es donde entramos nosotros y si ya es necesaria la cirugía, entramos después para que no haya fallos en esa cirugía, ¿no? Por poneros también un ejemplo, en cánceres ginecológicos, pues es verdad que tenemos un riesgo mayor de padecer un prolapso o un descenso, por ejemplo, de la vejiga. Bien, y bueno, pues en el campo de la obstetricia, lo que es el embarazo, durante el embarazo, cuando hay problemillas, ¿no? Molestias, etcétera, y sobre todo en el posparto, a la hora de la recuperación, es donde yo por lo menos más trabajo hago. Y luego viene ahí el campo de la sexualidad. El campo de la sexualidad a nivel médico no existe, un campo médico, una especialidad médica. Bueno, puede estar el andrólogo en el caso de los hombres, pero en sí la sexualidad es un poquito más amplia. Y aquí es donde, bueno, pues yo voy a daros unas ideas, ¿no? de lo que yo suelo encontrarme y de bueno, lo que dicen las estadísticas y los estudios, ¿no? Bueno, estos son los campos en el que trabaja el fisioterapeuta especializado, ¿vale? Tiene que ser especializado. Veis ahí, he puesto varias imágenes, una de ellas es un cactus. Yo utilizo mucho la imagen del cactus porque me gusta, pero aparte porque es verdad que la sensación cuando una persona
que ha tenido, que está pasando por un proceso oncológico, viene a la consulta y tratamos el tema de la sexualidad, pues lo ven así, lo ven como un cactus, lo ven algo bastante molesto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os pongo ahí, pero como veis, pone una inscripción que dice Bermud der Coño. Ese es un grupo de amigas, somos 8 amigas, muy buenas amigas, fisioterapeutas de suelo pélvico, una además también es matrona, que durante la pandemia empezamos a grabar vídeos sobre educación y hablar mucho de sexualidad y de suelo pélvico, de lo que trabajamos a diario. Y decidimos grabar todas esas reuniones y tenemos podcast están los vídeos en YouTube y creo que también en iTunes. Y bueno, ya el año pasado tuvimos que dejarlo de hacer las grabaciones porque era imposible ponernos de acuerdo para quedar las 8. Pero bueno, yo creo que hemos hecho unos cuantos vídeos y tenéis ahí material por si os interesa escucharlos. Y bueno, y al otro lado, pues a saco. Yo soy voluntaria, llevo el grupo de apoyo de Málaga. A saco es una asociación de afectados de cáncer de ovarios y ginecológico. Y es una asociación a nivel nacional, tenemos algunos grupitos de apoyo y yo trabajo, bueno, pues para ellos en cuanto a esa fisioterapia de suelo pélvico, ¿vale? Pero bueno, ahí para que lo sepáis que existe esta asociación. Bueno, antes de empezar en hablaros de qué ocurre, ¿no? qué está ocurriendo en cuanto a la sexualidad, pues yo creo que hay que leerse el concepto, la descripción que la Organización Mundial de la Salud ya en el 2016 hizo de la sexualidad. Os leo rápidamente. Es un aspecto central del ser humano, ya quedaros con eso. Está presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. ¿Veis? Que la sexualidad no tenemos que pensar exclusivamente en el acto sexual en sí, ¿no? Se expresa de muchas más formas. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Y este párrafo también es bastante importante. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, ¿no? La sexualidad no la puede vivenciar igual por ejemplo, en el caso de una mujer de aquí de España con una mujer de Egipto o de Irak, ¿no? Por ejemplo. Bien, bueno, pues en cuanto a los datos de cuáles son los cánceres más frecuentes, pues esto son los datos de la SEO. No he puesto cifras porque realmente las cifras de casos de cáncer del 2022, pues yo creo que saldrán publicadas a finales de enero, principios de febrero. Pero ya en enero del año pasado, la SEON, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, bueno, pues sacó las cifras de cuáles eran los cánceres que se habían dado en el 2021 en España y se preveía que fuera exactamente igual en el 2022 en cuanto a el orden, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la mujer, el principal cáncer es el de mama, luego el de colon y recto y luego el de pulmón. Los demás que están en una letra un poquito más clarita es porque ya en cuanto a número hay una gran diferencia entre el cáncer de cuello uterino y el de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y en el hombre ocurriría lo mismo. El principal cáncer, el más frecuente en el hombre aquí en España es el de próstata, colon y recto, pulmón, vejiga urinaria y luego los demás que aparecen en mayor número, o sea, en menor número, perdón. ¿Vale? Pero bueno, como si os dais cuenta, ya existe, es verdad, una cierta frecuencia a que sean cánceres que afecten a la cavidad abdomino-pélvica, que es un poco la parte que nosotros, los fisioterapeutas especializados, trabajamos, ¿vale? Pero sí es cierto que todos los cánceres, me da igual dónde sea, dónde esté ubicado, va a afectar a la sexualidad. Bien. A ver, aquí tenéis 3 columnas, ¿no?
Lo primero, tenemos cirugía, radioterapia y terapia sistémica. En cuanto a terapia sistémica, pues nos referimos, por ejemplo, a la inmunoterapia, a la quimioterapia, terapias hormonales, etc. Bueno, esa sería como la parte de tratamiento médico. Una persona en un proceso oncológico va a pasar por una o varias de esas terapias, o por todas. Bien, la cirugía en sí, pues la cirugía en sí, bueno, pues habrá ciertos casos, si es un cáncer pues en la cavidad bucal y demás, bueno, pues no va a tener, pues esa cirugía no va a tener una afectación en cuanto a mi sexualidad. Sin embargo, todos aquellos cánceres que impliquen una cirugía en la zona abdominal o en la zona pélvica van a afectar directamente a la sexualidad. Muy rápido y muy a grosso modo, mira, nos vamos a imaginar, veis este globo, ¿vale? Y os voy a enseñar una pelvis. Esto es una pelvis femenina, ¿vale? Está la vulva, el ano que estaría aquí atrás y la pelvis, aquí tenemos los órganos. Bueno, pues este globo para nosotros representa, para que podamos entenderlo, representaría en la parte superior, este sería el diafragma, ¿vale? El músculo respiratorio por excelencia. La parte anterior de este globo va a ser lo que es mi pared abdominal, donde incluimos los músculos abdominales, las fascias, etcétera, ¿no? Muchas capas de tejido. En la parte posterior lo que tenemos es la columna y las costillas y demás. Y en la parte inferior tendríamos el cierre de esa cavidad pélvica, que sería el diafragma pélvico, la musculatura del suelo pélvico, pero luego tenemos muchos más tejidos aparte de esos músculos, ¿vale? Bien, este globo sería esa cavidad abdominal y pélvica. Tiene un volumen de aire. Si yo presiono el globo, el aire que hay dentro sigue siendo el mismo, lo único que hace es desplazarse. Bueno, pues en nosotros la cavidad abdominal pélvica es exactamente igual, es un recinto cerrado lleno de vísceras, ¿vale? Que sufren pues aumentos de presión. Esto, por ejemplo, ¿no? Cuando yo comprimo el globo, eso es un aumento de presión, lo sufrimos todos los días, a lo largo del día un montón de veces, ¿no? Aumenta la presión dentro de nuestro abdomen. Entonces, todo lo que implique una cirugía, incluso aunque sea por laparoscopia, yo al trabajar con la asociación, pero bueno, ya de antes, porque mi relación con el cáncer de ovario viene desde hace ya 15 años que llevo con esta especialidad, por un tema familiar, ¿no? Entonces, yo he visto a muchas mujeres con cánceres de ovario, de cánceres ginecológicos y con laparoscopia solo he visto a dos. Lo más frecuente es que se haga una cirugía casi desde el esternón hasta el pubis o desde el ombligo hasta el pubis, ¿vale? Para poder hacer una buena inspección y limpieza de la zona, ¿no? Entonces, todo lo que implique una agresión a mi zona abdominal o si la cirugía fuera a través de la zona pélvica, por ejemplo, todo eso ya va a implicar que estructuras como el diafragma pélvico, como el diafragma respiratorio, como el abdomen, etcétera, ya no van a funcionar del todo bien. Y para eso estamos nosotros, para ayudar a que esa recuperación sea la adecuada. Si eso no funciona bien, pues una de las consecuencias que va a tener va a ser afectación de la sexualidad. ¿Vale? Entonces, las cirugías, todas las que sean abdominales o pélvicas, incluso por laparoscopia, porque, por ejemplo, yo he trabajado con muchísimos cánceres de próstata, que sean con cirugía abierta, pues habré tenido 5. El resto, que son muchos, han sido todo por laparoscopia, con láser, con el Da Vinci, etc. Y, bueno, no es lo mismo varias incisiones a nivel visual, estético, pero a nivel interno tienen que explorar toda la zona. Entonces se van a formar ahí un montón de adherencias, hay una cantidad de tejido afectado que tenemos que trabajar. Entonces, todas las cirugías en esa zona van a tener una afectación directa en nuestra sexualidad y en otras zonas del cuerpo, pues puede que no las tenga. Pero, por ejemplo, una cirugía de mama sí va a afectar también en cuanto a la sexualidad. Pero bueno, le añadimos, por ejemplo, la radioterapia. La radioterapia va a producir no sé cómo explicar, como una quemazón en una zona, aunque sea muy concentrada, pero imaginaros si la radioterapia tiene que ser en la zona del ano, como os decía antes, o tiene que ser
yo qué sé, pues en la zona sacra, ¿bien? Y luego la terapia sistémica, la quimioterapia sí tiene afectación en cuanto a la sexualidad. Afecta sí, sí o sí, me da igual ya el tipo de cáncer, me da igual el tipo de quimioterapia que me estén poniendo. Y luego los tratamientos hormonales, ¿no? Cuando hay una supresión ovárica, por ejemplo, en un cáncer de mama que es hormonodependiente, y yo eh, bueno, pues estamos haciendo que esos ovarios dejen de producir óvulos, digamos, entramos en una menopausia, en este caso química, ¿no? Provocada farmacológicamente, y eso va a tener una afectación en cuanto a la sexualidad. No quiero decir con esto, ojo, que la menopausia, porque esa menopausia puede ser provocada químicamente como puede ser provocada quirúrgicamente en una mujer con un cáncer de ovario, por ejemplo, que entra a un quirófano siendo fértil y sale con una menopausia, ¿no? Eh, no quiero decir que ya la menopausia de por sí implique una afectación, ¿no? Esto daría para hablar también largo y tendido y desmitificar un poquito la menopausia, pero lógicamente no es lo mismo una menopausia fisiológica vivida de forma progresiva que una menopausia provocada, sin tiempo de adaptación. Entonces, todos los tratamientos que se utilicen para el proceso oncológico, en mayor o menor medida van a afectar a nuestra sexualidad. Y luego, en la columna del medio, lo que hay, bueno, son cuáles son esas afectaciones, cuáles son esas secuelas, esas alteraciones que se producen. Los desórdenes del deseo sexual. Lo primero que se afecta es el deseo. Y claro, a mí lo primero que me dice la gente, si es que yo, es que he perdido todo, la libido la he perdido por completo. Pues claro que sí, pero si es que es normal. Es que ahora mismo mi cuerpo está oye, me tengo que proteger. Yo lo que tengo que hacer es salir de esto. Estoy asustada, estoy asustado, no sé qué va a pasar. Esa incertidumbre, ese miedo que lógicamente provoca ya la palabra cáncer, por supuesto, me obliga a que la sexualidad, el sexo, quede totalmente relegado. Y eso es totalmente normal, ¿vale? Pero poco a poco tenemos que ir trabajando sobre ese deseo. Si no existe deseo, lógicamente yo no voy a poder seguir avanzando en las distintas fases de esa sexualidad. Entonces, es la queja principal, pero en un proceso inicial es totalmente normal. Para eso también ahí tenemos a las psicooncólogas o los psicoterapeutas sexuales, ¿vale? Que nos pueden ir ayudando. Alteración o el déficit de excitación, ¿no? Un poco va a ir relacionado con esa falta de deseo, y la lubricación. Noto mucha más sequedad, sobre todo en aquellos casos donde, como decimos, se ha provocado una menopausia o se están utilizando ciertos fármacos para inhibir esa producción de estrógenos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Bueno, eso tiene una fácil solución, ¿no? De un poco siempre entre comillas. Disfunciones orgásmicas es otra de las alteraciones frecuentes, ¿no? Esa sensación, el orgasmo no deja de ser una sensación paroxística, ¿no? Una sensación de placer. Y bueno, pues eso se ve alterado. También un poco depende cómo era antes, ¿no? De todo este proceso. Aquí ya da también para mucho. Pero bueno, sí es verdad que se ve alterada, normalmente disminuida. La dispareunia yo me lo encuentro, creo, no sé, ahora mismo solamente recuerdo una mujer de todas las que he visto en 15 años que no ha tenido molestia en las relaciones sexuales. La dispareunia se refiere al dolor relacionado con la penetración. Relaciona, por ejemplo, si es una penetración con un pene, pues hay un dolor en esa vagina, puede ser a nivel más externo, más superficial o a nivel más profundo. O también, por ejemplo, si se va a hacer una exploración ginecológica o incluso si vamos a introducir un dedo, pues hay dolor, ¿no? La dispareunia se refiere a la penetración. Y ese dolor puede ser en el momento o se puede mantener. Yo esto ya os digo, salvo un caso en 15 años, el resto, todas las mujeres han tenido dispareunia. La disfunción eréctil. Lo que más veo en cuanto a hombres son cánceres de colon y cánceres de próstata, que llevo muchísimos vistos, y es una de las principales problemas que pueden aparecer. Aquí pues influye mucho la cirugía. Se han tocado las bandaletas nerviosas y no las han tocado, y bueno, pues suele ocurrir junto con la incontinencia urinaria. Todo eso se puede trabajar y es importante
importante empezar a trabajar en cuanto ya retiran la sonda vesical se retira, ahí ya se puede empezar a trabajar y trabajar también sobre la disfunción eréctil. El vaginismo sería pues un cierre, ¿no? En la entrada de la vagina, pues si esta es mi vulva, pues digamos que la musculatura que hay alrededor se contrae y esto impide casi, a veces hasta que entre, no puede entrar ni un dedo, entonces no hablemos ni de una exploración ginecológica y no hablemos de una penetración con un pene o con un juguete sexual, ¿vale? Entonces aquí va a estar asociado a dolor. ¿Vale? Va a haber una dispareunia, pero cuando hay dispareunia no quiere decir que haya vaginismo. Bien, y luego alteración de la imagen corporal. Esto no es una secuela ni en cuanto a sexualidad, pero lógicamente si a mí he sufrido una cirugía en la mama, si he sufrido una cirugía abdominal y a veces, bueno, pues tengo el caso de mi hermana que lleva tres cirugías abdominales, pues imaginaros ese abdomen cómo está. Bien, pues el mirarse al espejo, todo eso lleva un proceso. Hay gente bueno, casi desde el primer momento puede mirarse, se siente cómoda, pero no es lo habitual. Si hay una alteración en mi imagen corporal, también va a haber una afectación en cuanto a la autoestima. Y por lo tanto, esas relaciones sexuales, el relacionarme con otros sujetos, bueno, pues me va a costar. Y en la tercera columna pongo ahí desinformación. Esto de todos bueno, yo no he puesto ahí porcentajes, ¿eh? No he puesto porcentajes, pero durante el 2022 tuve que hacer varias charlas y buscando información. Los últimos datos de porcentajes, bueno, es un poco variado. Variado porque sobre todo si hablamos de cánceres relacionados con la mujer, el tema de la sexualidad y queda un poquito de lado, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que va viendo datos y bueno, pues la gran mayoría van a sufrir afectación. La gran mayoría os puedo hablar de mínimo el 70%. Van a sufrir alteración en la sexualidad relacionados con el tratamiento de ese cáncer. Pero en algunos tipos de cánceres asciende hasta a un 90-92%. ¿Vale? Imaginaros, o sea, son datos un poco interesantes, ¿no? Bastante. Y eso teniendo en cuenta que cuando se hacen en todos esos estudios no se tiene nunca en cuenta si la mujer es soltera, ¿vale? Eso normalmente se tiende a pensar en mujeres heterosexuales y con pareja. Pero no se tienen en cuenta las mujeres homosexuales, mujeres solteras, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que ahí los datos incluso aumentarían. Y bueno, lo de desinformación pues se refiere porque haciendo todas esas búsquedas bibliográficas me encontré varios estudios que hacían hincapié en la falta de información, en una queja que yo lo veo en consulta y siempre el primer día pues muchas mujeres me dicen, madre mía, si esto me lo hubiesen dicho antes. Pues sí, por desgracia, creo que en el mismo hospital podríamos hacer un trabajo fantástico. Yo trabajo en un hospital y allí creo que se podría hacer un trabajo de este tipo, el dar una información. Cuando yo ya recibo una información de las posibles secuelas que voy a tener, de la evolución, etcétera, etcétera, y de quién me puede ayudar, pues lógicamente me voy a enfrentar de otra manera, ¿vale? Entonces, en aquellos casos que se había estudiado, que se les había dado una información previa, las mujeres, bueno, resolvían un poquito mejor esos conflictos que luego se presentan, porque principalmente yo he tenido casos donde se operan y vienen a la consulta incluso antes de empezar con la quimioterapia, pero no es lo habitual. Lo habitual es terminan con la quimioterapia. Vale, ahora parece que todo está bien, perfecto, vamos a hacer nuestras revisiones cada 3 meses, tal. Bueno, usted ya puede hacer su vida normal. Y ahí es donde dice, mi vida normal, ¿cómo? Si yo ya no soy la de antes, yo no puedo volver a mi vida de antes, porque yo ya he cambiado. Y a nivel sexual he cambiado. Y ahí es donde empiezan ahora sobre todo el bajón, ¿no? Es decir, uf, es que no soy la misma. Y yo tenía mi pareja o no la tenía y tenía parejas esporádicas y disfrutaba del sexo y disfrutaba de mi propia sexualidad con mi automasturbación y ahora es que tengo miedo. Esa es una de las cosas, tengo miedo y en algunos casos, y esto es lo que ya a mí me entristece mucho, eh,
el decir, bueno, es que no, ¿cómo le voy a dar importancia a esto teniendo con lo que acabo de pasar, con lo que estoy pasando? No, la sexualidad hemos visto que es un aspecto central del ser humano, ¿vale? Entonces, eh, el sexo no tenemos que pensar que exclusivamente es coito, porque no lo es. El sexo empieza desde unas miradas, desde una caricia, una autocaricia, al que yo me acaricie, ¿vale? Eso ya es sexualidad. Bien, bueno, pues ¿qué hacemos desde la fisioterapia? Bueno, pues tenemos una serie de herramientas y os voy a contar muy por encima. Por desgracia, no existen tratamientos que podamos dar así de forma genérica. Yo siempre advierto, por favor, ahora en redes sociales hay muchísimos vídeos, yo tengo muchísimas compañeras que hacen vídeos, que tal, muy interesantes, pero siempre tenemos que partir de una valoración. Porque yo ya sabiendo lo que tengo, me ha valorado alguien, sabiendo lo que tengo, cuál es mi caso, porque no existen dos casos iguales, y sabiendo qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo y por dónde tiene que ir mi tratamiento, pues a lo mejor esa información que yo voy cogiendo de redes sociales, pues la puedo ir discriminando. El problema es cuando a mí me viene gente y dice, es que yo ya he hecho hipopresivos, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto, sin una valoración. Pues no, el hipopresivo, por ejemplo, pues lo siento mucho, es que hay que valorar a cada persona y hay que decidir cómo trabajar ese hipopresivo, por poneros un ejemplo y por alguna si lo ha escuchado, ¿no? Bueno, pero en general los tratamientos empiezan por el ejercicio físico. El ejercicio físico yo creo que no hace falta ya ni decirlo, ¿no? O sea, tiene estudios, pero más que de sobra, demostrando la, el beneficio que tiene tanto durante el proceso oncológico como en la prevención como en la recuperación. Pero es que también a nivel sexual también ha demostrado tener mejores efectos. Por ejemplo, que no tenga que ver, hay estudios que demuestran que en aquellas mujeres que antes de la menopausia, o sea, menopausia fisiológica, han mantenido una actividad física regular y una actividad sexual regular, van a tener mejor evolución en ese climaterio y menos síntomas relacionados con la menopausia, ¿vale? Entonces, el ejercicio físico va a ser fundamental. ¿Cuál es, en general, se hay que hacer un trabajo cardiovascular? Porque, bueno, pues debido a la quimioterapia, etcétera, va a haber una toxicidad cardiovascular y es importante ese ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza, ¿no? El ejercicio con pesas, por ejemplo. Todo esto dirigido. ¿Vale? Eso sí, no me pongo a hacer ejercicio a lo loco y sobre todo en aquellas personas que han sufrido alguna cirugía en la pared abdominal o pélvica, por favor, no os pongáis a hacer ejercicio de cualquier manera sin haber trabajado primero esos tejidos, haber normalizado el funcionamiento de ese abdomen, de ese suelo pélvico y demás, ¿no? Y hacer un trabajo respiratorio, etcétera. Porque podemos acabar teniendo secuelas importantes. Entonces, el inicio del ejercicio físico, pues lógicamente sí va a depender un poco de, oye, de qué cirugía he tenido, o si no he tenido cirugía, bueno, cuál es mi estado previo, ¿no? O cómo, a lo mejor no he tenido ninguna cirugía, pero es que resulta que mi suelo pélvico está hecho un desastre, eso no funciona, o mi abdomen no funciona. Y ya os digo que este globo que decíamos, todo esto trabaja en equipo. Si mi diafragma respiratorio no está haciendo bien su trabajo, me va a afectar al funcionamiento del abdomen y me va a afectar al funcionamiento de todo lo que es mi suelo pélvico, o a la inversa, si es el suelo pélvico el que está fastidiado, me va a afectar al funcionamiento del abdomen, del diafragma, etcétera, ¿no? Entonces, estos son varios elementos que tienen que trabajar adecuadamente. Bien, sigo para no enrollarme mucho más. El autoconocimiento. Esto sí que es una herramienta general para todo el mundo y esto sí podéis ponerlo en práctica todas. Y lo digo todas porque en general los hombres sí suelen tener más conciencia. Sus genitales son externos, son visibles. Me miro al espejo y veo los genitales. Pero sí es cierto, bueno, pues por el caso de tengo un pene un poquito grande, ¿vale? En toda esta zona, detrás de los testículos, la zona del periné que estaría aquí, bueno, pues esa zona sí es verdad que ya tengo que ir a explorarla, pero sí es bueno que nos pongamos un espejo, miremos y miremos nuestra vulva y la toquemos, la exploramos, sintamos, veamos cómo son nuestros labios externos, ¿vale? Los labios internos, no existen dos vulvas iguales, no existen vulvas feas. Por favor, cuidado con el tema ahora de en cuanto al tema de la imagen y la estética vulvar, ¿vale? No existe ninguna vulva fea. ¿Bien? Y hacernos
¿cómo son? ¿Cómo son nuestras estructuras? Porque esto además va cambiando. Si yo lo conozco, en la mínima que haya un cambio, oye, yo ya, pues, esto no estaba aquí, esta verruga no estaba, voy a ir al médico. Bien, entonces el autoconocimiento es fundamental. ¿Y por qué también? Porque si yo quiero abordar a una paciente o un paciente con una disfunción sexual o otro tipo de cosas, como hemos visto, ¿no? Una incontinencia, un prolapso, etcétera, etcétera, pero bueno, hablando de sexualidad, ¿cómo voy yo a trabajar con esa persona si ese hombre o esa mujer no reconocen su zona genital? ¿Vale? Aparte de luego hay que conocer más partes del cuerpo. Pero las mujeres que tenemos la vulva pues escondida, ¿no? Nos miramos al espejo así de frente y no lo vemos. Entonces tenemos que tenemos que incidir mucho en esto, en autoconocernos, en autoexplorarnos, porque si yo mi vulva, toda mi zona genital, no la conecto con mi sistema nervioso central, que es quien dirige todo el cotarro, pues sinceramente no vamos a funcionar. Si esto desaparece, yo a mi cerebro nunca le puedo decir, oye, vamos a trabajar esto, vamos a hacer tal, vamos a... No, porque todo se dirige aquí. El orgasmo, por ejemplo, que no debe ser una finalidad nunca en un acto sexual. Nosotros tenemos que disfrutar del camino. Pero bueno, por poneros un ejemplo, el orgasmo, que no existen tipos de orgasmo, solo existe un orgasmo, se produce aquí, en nuestro cerebro. Bien, bueno, esto también daría para hablar mucho más. El tema de las hidratantes y los lubricantes. ¿Qué son? Bueno, una hidratante, pues una hidratante es como una hidratante la que yo me echo en la cara por las noches antes de acostarme, yo me echo mi cremita, bueno, pues una hidratante donde yo cojo y, oye, pues voy a hidratar. Y sobre todo en aquellos casos donde hay una sequedad provocada porque hay una menopausia, venga de antes, o sea, provocada por el cáncer. Bien, voy a necesitar hidratar porque toda esta zona de la vulva es una zona de mucosa y la mucosa, como nos pasa en la boca, tiene que estar húmeda. Y si está muy seca, nos molesta, nos raspa y eso no es agradable. Bien, pues existen hidratantes. Yo en general siempre digo que las pacientes vienen muchas veces con unas tesis doctorales casi sobre hidratantes. Han probado 20.000 cremas. Es verdad que a nivel ginecológico se suelen recomendar y yo me alegro mucho, pero normalmente se recomiendan hidratantes que vienen con aplicador, que se introduce una pequeña cantidad en la vagina y se utiliza pues 1, 2, 3 veces a la semana según cada fabricante. Pero, ¿qué pasa con esa mucosa? ¿Qué pasa con esta mucosa? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Esta zona la estamos limpiando cada vez que vamos al baño, que si nos duchamos, etcétera. Entonces, esta zona tiene que estar hidratada. Yo os recomiendo el uso de un hidratante para toda la zona vulvar, que nos va a servir además para esa autoexploración, y si lo hacemos con el espejo, pues muchísimo mejor, porque estamos dando información a nuestro cerebro a través de las manos, a través de los nervios ópticos, etcétera. Bien, entonces hidratamos con un hidratante vulvar. Luego están las hidratantes vaginales, que son las que se introducen y a veces pues es la misma. Yo me puedo echar un poquito en las manos y utilizarla por fuera. Un lubricante ya es otra cosa. El lubricante es pues lo que utilizamos, por ejemplo, para explorar una vagina. Si yo voy a meter los dedos en la vagina o en la zona del ano, necesito que deslicen, utilizo lubricante. En una exploración ginecológica vamos a colocar, por ejemplo, el, el ecógrafo, hay que echar lubricante. En el espéculo, pues sería ideal. Sinceramente sería ideal colocar un poquito de lubricante, que ahí es verdad que yo, que voy bastantes veces al ginecólogo, nunca lo utilizan. Pero bueno, no quiero decir que sea todo el mundo. Para introducir algo, entonces, por ejemplo, para introducir un pene en una vagina o introducir un juguete sexual, bueno, pues voy a utilizar lubricante. Aquí podríamos hacer otro tratado, pero bueno, de forma muy genérica. Sí recomiendo para la zona anal, utilizaremos lubricantes de silicona. De silicona porque duran más y bueno, pues a lo mejor lo utilizamos ¿para qué? Pues a lo mejor para sexo anal o porque es una zona donde hay una fisura como consecuencia de los tratamientos o del estreñimiento que se ha producido, o hay un problema porque ha habido radioterapia en esa zona y tengo que trabajar ese ano, pues utilizaremos lubricante y si es de base silicona mejor. En la vagina,
lubricantes de base acuosa. Se van a absorber antes y a lo mejor tengo que echar más cantidad, pero mejor. ¿Por qué? Porque me va a alterar menos el pH. Y ya estamos hablando en algunos casos, según qué tipo de cánceres, que si ya hay una menopausia, el pH de la vagina ya no es tan ácido y el riesgo de infección, bueno, pues aumenta un poquito. Entonces, para no alterar mucho, utilizamos lubricantes de base acuosa. ¿Qué más tenemos? La terapia manual. La terapia manual, nosotros somos fisioterapeutas y utilizamos las manos. Yo si no toco, si no siento, no veo, yo no veo. Y en una pelvis, además, tened en cuenta que si voy a entrar aquí en esta zona, yo entro a ciegas. Quien ve son mis dedos. Pero esa misma exploración que hacemos, también tratamos. ¿Dónde vamos a tratar? Pues la zona del periné, la zona del abdomen, pero también en otras partes del cuerpo. Vamos a tratar las cicatrices, que eso sí o sí hay que trabajarlas, las adherencias. Por Dios, todas las adherencias que se producen a nivel interno, entonces hay que darle movimiento. Tenemos un montón de técnicas, cada una, pues la persona maneja pues, más unas técnicas, maneja más otras, etcétera. Pero tenemos muchísimas herramientas manuales y a veces parece que el fisio no me está haciendo nada, pero me está haciendo. Otras veces incluso empezamos a trabajar en toda la zona cervical, la zona de los occipitales, que no es exclusivamente en la zona abdominal y pélvica. Hay veces que no podemos, de primera, no podemos ni siquiera acercarnos a la zona perineal porque la persona todavía no se siente preparada, ¿no? Y luego dentro, no es terapia manual, pero sí es verdad que en el suelo pélvico tenemos una serie de técnicas, de herramientas, de trabajo, en cuanto más enfocado a ejercicio, pero muy específico para suelo pélvico. Os comentaba lo de los hipopresivos, pues sí, pero que yo soy muy crítica con esto, hay que hacer una evaluación o distintos métodos de trabajo, de tronco, de Wiener, etcétera, o sea, distintos métodos metodologías de trabajo que tenemos los fisios suelo pélvico. Luego tenemos la terapia con dilatadores. Los dilatadores, pues como veis, a esos son de Pirex. Bueno, pues son estos cilindros con distintas medidas, pues cuando hay ese cierre vaginal y aquella vagina se ha cerrado, se ha estenosado por radioterapia o en el caso de un vaginismo, ¿no? Que decíamos que en la entrada de la vagina hay un espasmo de la musculatura y no entra nada, bueno, pues utilizamos dilatadores o en la zona anal, ¿vale? Serían estas herramientas que normalmente en consulta el paciente se las compra y en consulta enseñamos cómo utilizar y cómo ir trabajando con los dilatadores, ¿no? Para hacerlo en casa. La terapia con vibradores, esto es maravilloso y esto sí es verdad que me da igual lo que tengamos. Yo recomiendo, por favor, que os compréis un vibrador. Tampoco hay que comprarse una cosa muy grande. Podéis empezar una cosita así, muy manejable, más finita, larga. Y luego podemos ya ir buscando 20.000 tipos de modelos que hay, ¿no? Y tener variedad. Pero la vibración es que es muy interesante, pero incluso, por ejemplo, ay, mira, tengo el cuello súper cargado, ¿no? Pues utilizo la vibración aquí, en la zona del trapecio, en la zona de los huesos, lo utilizamos mucho. Por ejemplo, en la pelvis, ¿no? Paso todo el vibrador por el hueso. También lo utilizaré en el periné, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Yo puedo utilizar la vibración tanto para relajar una musculatura como para activarla, según cómo juegue con el vibrador. Entonces, ya os digo, un vibrador es básico. Yo a mis pacientes les digo, incluso aunque sean hombres, digo, si no tenéis un vibrador, os vais a comprar uno, porque es fundamental en la vida de una persona. Y bueno, pues por último esto, la educación sexual. Esto nos falta, pero vamos, pero muy de lejos. Necesitamos saber, por ejemplo, fijaros, mira, la semana pasada había un chico al que su problema casi se solucionó con lo que le dije. Porque en general, bueno, y ayer me pasó, es verdad, con otro hombre también, tenemos asociado, por ejemplo, que la eyaculación y el orgasmo van a la vez. Entonces, si yo no eyaculo y tengo un orgasmo, algo está fallando. Bueno, sí, bueno, algo puede fallar o no, pero son dos cosas totalmente distintas. ¿Vale? Lo que os comentaba, el orgasmo no existe un orgasmo clitoriano ni vaginal ni nada de eso, existe un orgasmo, que es una sensación paroxística de placer.
y eso se genera aquí arriba y depende también de nuestro aprendizaje, etcétera. Ya hemos visto lo que significaba la sexualidad. Por ejemplo, el tener como objetivo que el sexo tiene que ser penetración. No, no y no. Disfrutemos del camino, hay muchas más opciones y tenemos que barajarlas. ¿Que el orgasmo tiene que ser el objetivo? Pues no, tampoco tiene que ser el objetivo. Por ejemplo, el clítoris. Este es un clítoris a un tamaño bastante real. El entender que tenemos este órgano que es exclusivo de las mujeres, es destinado únicamente para el placer, todas sus terminaciones nerviosas, que son el doble que en el hombre, son exclusivamente para el placer. Entonces, entender cómo es y así también entendemos muchas cosas. Bueno, pues que nos falta educación sexual. Bien, bueno, yo daros las gracias. Ahora os voy a pasar, voy a intentar hacer un vídeo cortito. Como os digo, no puedo hacer no puedo deciros tenéis que hacer todos esto, ¿no? Porque no existe una herramienta única, hay que hacer siempre una valoración. Valorar, que os valoren y a partir de ahí ya se pueden tomar distintos caminos. Lo único que sí es en común es el tema del conocimiento, el autoconocimiento, el ponerme el espejo y el explorarme. Ahora voy a hacer un pequeño vídeo muy, muy sencillito en el que podéis sentir cosas o no sentir nada, pero bueno, seguid poniéndolo en práctica para localizar un poco nuestro abdomen, a localizar nuestro suelo pélvico y ver un poquito, entender cómo funcionan, ¿vale? Muy, muy de forma muy genérica. Bueno, yo agradeceros y bueno, bueno, yo, mi clínica es esta, Fisionor, yo estoy en Málaga y bueno, llevo 15 años trabajando suelo pélvico, ahora en Málaga, porque antes vivía en otro sitio, y es lo que trabajo principalmente en mi consulta. Y luego, bueno, también trabajo aquí en el materno infantil. Vale, veréis, ahora para esta práctica que va a ser muy rapidita, para esto podríamos estar incluso, me puedo tirar una hora perfectamente, pero voy a resumir mucho. Podemos utilizar, como veis ahí, un fitball o una silla. Yo recomiendo la silla, pero que no esté acolchada, ¿vale? Para que podamos sentir mejor. Y nos vamos a sentar en ella y vamos a hacer una práctica realmente sencillita. No os agobiéis si pues yo no siento nada, yo no sé qué me está pasando, ¿no? No os agobiéis por eso, porque a veces, bueno, tenemos poco propiocepción, poco conocimiento de nuestro cuerpo y no somos capaces de sentir, pero bueno, poquito a poco veréis cómo si lo ponéis en práctica podéis ir sintiendo cosas. Y a medida que vayamos conociendo nuestro cuerpo, por supuesto, podemos notar muchísimas más cosas. Bien, entonces voy a sentarme en la silla sin apoyarme en el respaldo, ¿vale? Los pies y os enseño aquí la pelvis. En la pelvis tenemos aquí, no sé si se ve bien, estos dos huesitos que son los isquiones, ¿vale? Esta es una referencia cuando yo me siento sobre lo que me debería sentar. ¿Eh? Si me pongo de lado, para que me veáis mejor, ¿vale? Yo estaría ahora mismo en lo que llamamos posición neutra, es decir, sentado sobre los isquiones de manera que luego mi columna adquiere sus curvas fisiológicas. Si me dejo caer hacia atrás y me siento ya sobre la zona del sacro, esta postura ya de por sí la llamamos hiperpresiva. Acordaros de ese globo que está aquí, nosotros estamos aumentando la presión, estamos presionando. ¿Y qué estamos presionando en este caso? Aquí no hay aire, lo que hay son vísceras, las estamos presionando hacia abajo. Entonces vamos a probar desde la posición neutra. Os invito a que debajo del culete busquéis los isquiones, los localicéis, se notan como dos bolitas de hueso y las palpo, ¿vale? Para esto también nos podríamos tirar un montón de tiempo. Y desde esa posición neutra me puedo ir, en vez de hacia atrás, como he dicho, que no nos interesa, podemos ir hacia adelante, ¿no? Arqueando más la zona lumbar y haríamos esto con nuestra pelvis, ¿vale? Hacia atrás, retroversión, posición neutra, anteversión. Bien, nos vamos a quedar aquí, en anteversión. ¿Vale? Entonces, nos vamos a colocar la mano en el abdomen y vamos a toser. Podéis también coger un globo e inflarlo, ¿vale? ¿Qué habéis notado en esa mano? Pueden pasar tres cosas. Una de ellas es que el abdomen haya empujado mi mano hacia afuera,
puede ser que el abdomen se haya quedado donde está y la mano no se ha movido, o puede que incluso el abdomen haya ido hacia adentro. Pueden pasar las tres cosas, pero en general ya en esa posición, lo normal que ocurra, en esta posición de anteversión, lo normal es que el abdomen quiera ir un poco hacia adelante, ¿vale? Me voy a poner en posición neutra. Me siento sobre los isquiones, pongo la mano en el abdomen y toso. Y vuelvo a ver qué pasa. El abdomen va hacia afuera, se queda donde está, va hacia adentro. Bueno, aquí ya es verdad que puede haber de todo. Lo mismo, probamos en anteversión, probamos qué ocurre en el perineo, toda la zona que está en contacto con la silla. Aquí nos puede resultar un poquito más complicado sentirlo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues, por ejemplo, podéis coger una toalla, enrollarla con un tubito de estos de la playa y me siento justo encima, dejando los isquiones a ambos lados, ¿vale? Estaríamos, digamos, en esa posición, los isquiones a ambos lados. Y me voy a anteversión, toso, ¿y qué ocurre con mi perineo? ¿Se va hacia abajo, hacia la silla? ¿Se queda en el sitio? ¿Se eleva? Bueno, si me pongo en posición neutra, vuelvo a probar. Se va mi perineo hacia la silla, se queda en el sitio o sube hacia arriba. Bueno, cada caso será distinto. Una vez, os invito a que probéis, a que hagáis varias pruebas, a que si yo no lo siento, bueno, pues mañana lo voy a intentar otra vez. Voy a tocarme incluso antes, voy a ver si va en el abdomen, voy a localizar zonas. Y vamos a hacer luego una prueba. Me voy a ir a posición neutra, voy a colocar los pies bien apoyados en el suelo. Es más, voy a hacer un esfuerzo de empujar mis piernas hacia abajo como si quisiera levantarme. Eso va a ser una. Y la otra va a ser hacer una autoelongación, es decir, crecer, pero crecer no significa levantar el flequillo, sino tirar desde nuestra coronilla hacia arriba, la mirada siempre en la horizontal. Y aquí es como si estuviera sujetando una manzana y no puedo levantar la barbilla para que no se me caiga. Entonces, crezco desde la coronilla, presiono un poquito con los pies hacia el suelo como si quisiera incorporarme y toso. Y vuelvo a comprobar qué está ocurriendo en mi abdomen, qué ocurre en mi perineo. Esto tanto para hombres como para mujeres. Probad a toser en anteversión, en posición neutra, ¿vale? Y luego vamos a hacerlo con esas dos premisas, el crecer desde la coronilla y presionar un poquito con los pies. Y ahí las cosas van a cambiar, ¿vale? Pero tampoco puedo deciros mucho más. Bueno, os invito a que practiquéis esto un poquito más. Esto la verdad que tendría que ser mucho más largo y más extenso, pero bueno, es el tiempo que tengo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Besos.